pasado. Y hay un versículo en el Salmo 139 que a mí me gusta mucho, que dice que Dios fue a nuestro futuro y desde nuestro futuro Él establece una bendición y cubre nuestra vida con su mano para librarnos del daño del pasado. Ahora, yo necesito entender que Dios vive en la eternidad y desde la eternidad Él estableció un diseño que tiene que ver con mi identidad, tiene que ver con mi capacidad, tiene que ver con lo que soy, tiene que ver con lo que Él me llamó desde el futuro. Pero yo necesito entender lo que eso ya fue marcado desde antes que yo naciera. Es decir, cuando lo traemos al plano humano, eso tiene que ver con mi humanidad, en mi pasado, pero yo necesito aprender a conectarme con mi futuro, que es la eternidad. Quizás suena un poco complejo, pero si hay preguntas, me puede hacer las preguntas. Entonces, Dios fue a nuestro futuro y desde el futuro Dios habla para librarnos del daño del pasado y encaminarnos en el lugar correcto. Y parte de ese proceso es entender quién soy yo desde la eternidad, es decir, cuál es mi medida en Cristo y cómo puedo desarrollar mi medida en Cristo, cuáles son mis capacidades. Hablábamos con los pastores Gilberto y Avi ayer creo que fue, acerca de las capacidades que Dios nos ha dado y cómo eso nos lleva a crear una estructura que son los límites de responsabilidad que Dios nos ha dado. Y esto tenemos que entender, hay dos límites elementales que todos traemos a nivel personal, a nivel familiar y a nivel ministerial. Número uno, el límite o la responsabilidad de cuidar lo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cómo yo puedo cuidar si yo no sé lo que Dios me ha dado? Esto es muy importante. ¿Cómo cuidar desde la ignorancia? No se puede cuidar desde la ignorancia, porque desde la ignorancia el enemigo utiliza la emoción y nos engaña. Si usted va a mi Facebook, he estado escribiendo acerca de las diferentes posiciones o posturas que pasa cuando hay ignorancia en la iglesia, qué pasa cuando hay emoción en la iglesia, qué pasa cuando la emoción y la ignorancia se juntan y crean una dinámica de lo falso profético basado en la emoción, sustentado en la ignorancia. Entonces, ¿cómo cuidar lo que no sé que tengo que cuidar? Como padre, ¿cómo cuidar a mis hijos si no sé la identidad y las capacidades que Dios le ha puesto a nuestros hijos? Esto es muy importante. Entonces uno aprende a cuidar y la palabra que utiliza en el hebreo es la palabra chamar, que tiene que ver con cuidar el pacto, guardar el pacto, guardar el diseño, proteger, vigilar. O sea, de eso estamos hablando, de cómo cuidamos el diseño, cómo guardamos el pacto, cómo construimos murallas alrededor. Por eso hemos estado hablando de familias en la brecha, cómo construimos muros, cómo la iglesia se convierte, cómo la familia se convierte en un modelo apostólico, cómo las familias se convierten en un diseño profético, sin tener que decir que el padre es el apóstol y que la madre es la profeta, pero en esencia, por naturaleza, somos una naturaleza profética, somos una naturaleza apostólica. Ese es nuestro diseño y desde ahí necesitamos aprender a operar, desde esa naturaleza. Entonces, entendiendo este principio, vamos a movernos en tres espejos que vamos a ver el día de hoy. El individuo, la familia y la iglesia. La iglesia por naturaleza es apostólica. Cuando leemos Mateo capítulo 10, dice que el Señor lo llamó a sí mismo. O sea, Él lo llamó hacia Él. Ese es el inicio nuestro. Dios nos llamó. Y luego dice que a los que llamó les dio una comisión. Y a los que les dio una comisión los instruyó y los envió. Y esa palabra enviar es la palabra apostelos. Es decir, cada vez que usted es enviado, y eso es algo que no tenemos en la casa, eso es algo que no lo tenemos como cultura, como enviar a nuestros hijos a la universidad, como enviar a nuestros hijos al matrimonio. O sea, necesitamos entender que como iglesia, como familia, tenemos un diseño apostólico
y Dios nos entregó los hijos. Dios llamó a los hijos para juntarnos a nuestra familia, y en la familia nosotros nos convertimos en los agentes apostólicos para crear instrucción. ¿Para qué? Para enviar a nuestros hijos. Entonces, cuando no entendemos la capacidad de enviar que tenemos, como dice el Salmo, que los hijos son como flechas que están en la aljaba del valiente esperando ser enviados. Esa es una comisión apostólica. Entonces, yo quiero que hoy podamos entender, si usted tiene hijos menores, todavía necesitamos aprender cómo enviarlos a su destino, cómo enviarlos apostólicamente a su llamado, cómo enviarlos no a un trabajo que hagan dinero, no a que estudien algo que les genere dinero, no, algo de acuerdo a su llamado, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su identidad. Entonces, mi hija pequeña de 2 años y medio, todos los días que va al maternal, yo utilizo esta palabra: hoy te envío. A los 2 años, apostólicamente te envío al maternal para que juegues, para que aprendas, para que te diviertas y desarrolles un apego seguro. Cada vez que vamos, tenemos un lugar en el cual comenzamos a orar. Es una fuente de agua que proféticamente estamos ahí, comenzamos a orar en la fuente de agua hasta llegar a la escuela, más o menos unos 5 minutos. Y entonces ella lleva su muñequito en la mano, su perrito, y dice: también hay que orar por el perrito. Entonces también oramos por el perrito, pero la enviamos apostólicamente, porque es importante que ella entienda ese principio, y todo lo que hace, todo lo nuevo necesita ser enviada en autoridad, en identidad y en capacidad. Que como padres necesitamos esta dimensión, que la iglesia encerró los conceptos, las ideas, los pensamientos, y los encerró únicamente para ser usados en la iglesia. No funciona de esa manera. La palabra dice: una casa dividida no prevalece, una ciudad dividida no prevalece, y una nación dividida no prevalece. Entonces, las dimensiones comienzan en la casa, siguen a una ciudad y se establecen en una nación. Pero como iglesia hemos tratado de anular la dimensión apostólica de la familia como un ente enviado para poder enviar a los hijos al ministerio o al llamado, para poder entonces traer unidad en la iglesia, en una ciudad, para entonces traer unidad en una nación. Entonces, veamos las consecuencias de una nación que no está unida. Vemos las situaciones que pasan y las divisiones que hay dentro de una ciudad. Y la pregunta sería: ¿está prevaleciendo el reino de Dios en Guayaquil, Ecuador? ¿Está prevaleciendo el reino de Dios en Mérida, en Honduras? ¿Está prevaleciendo el reino de Dios en Chicago? ¿Está prevaleciendo? ¿O vemos división? Porque una ciudad dividida no prevalece, una familia dividida no prevalece, una nación dividida no prevalece. Entonces, a mí me invitan a algunas reuniones de pastores de diferentes lugares, y veo la diversidad de visiones, de ideas, de pensamientos, y ninguno tiene una visión de una ciudad clara. Hace un tiempo me invitaron a una reunión y les dije: el problema es que nos sentamos en una mesa, nos comemos un desayuno que ya para mí es muy tarde, porque ya son las 11 de la mañana, ya para mí es hora de almuerzo. Si es de reunirse a comer, comamos, pero hagámoslo más temprano en la mañana. En realidad no tenemos visión de cuál es la intención de Dios sobre una ciudad. Por tanto, estamos divididos, porque uno piensa de una manera, otro piensa de otro, otro piensa de otro, otro piensa de otro, y todos quieren hacer algo que suena bueno, que parece bueno, pero no hay unidad en el espíritu, porque nadie está dispuesto a entrar en la ley del acuerdo, porque la ley del acuerdo dice: humíllate para que Él establezca la verdadera unidad en el espíritu. Entonces tenemos mucha unidad emocional en la iglesia, en la familia, mucha unidad doctrinal en la iglesia, en la familia, mucha unidad aparente, pero mucha división real. Entonces vamos a ver 3 espejos hoy que necesitamos entender. Entonces, veamos
Dios estableció 5 ministerios como un diseño. O sea, Dios establece, Efesios capítulo 4, es la composición histórica del crecimiento de la revelación, desde Jesús hasta el libro de Efesios, y el apóstol Pablo puede plasmar la intencionalidad de Dios de manera progresiva. Yo creo que usted entienda algo, la revelación es progresiva, el entendimiento es progresivo, y el estancamiento es lo contrario a la progresión de Dios. Entonces, el apóstol Pablo establece esta revelación en Efesios capítulo 4 y Efesios capítulo 4 no es un capítulo de ministerios, es un capítulo del diseño de Dios reflejado desde el libro de Génesis, donde Dios llama, equipa, delega, nombra y envía. Ese ha sido el modelo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso no ha cambiado. Dios funciona de la misma manera. Y dentro de ese llamado de Efesios capítulo 4, Dios nos enseña diferentes capacidades cuya misión es fortalecer el crecimiento y el desarrollo. Si no entendemos que es una iglesia apostólica, no es nos declaramos apostólicos porque es la moda. No, ser apostólico es entender que estamos en la funcionalidad de traer perfección, madurez, equipamiento, entrenamiento, desarrollo. ¿Para qué? Para enviar. Entonces, yo quiero que este concepto lo saquemos un poco del modelo de la iglesia y lo traigamos a la familia. Madres apostólicas, sin ser apóstoles. Padres apostólicos, con diseño, con entendimiento. Padres maestros, padres pastores, padres evangelistas, padres profetas, que aunque no sean profetas en la calle, son profetas en su casa para traer una voz y una dirección profética. Entonces, este modelo no le pertenece a la iglesia, le pertenece al reino de Dios. Y dentro del reino está incluido lo que es la familia, la iglesia. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad de los 5 ministerios? Perfección, es la palabra catarismos, que tiene 11 definiciones. Perfeccionar, madurar, equipar, hacer perfecto, remendar. O sea, habla de la función de la sanidad también. Habla de alinear desde una función quiropráctica o médica que ajusta los huesos en su lugar. O sea, tiene muchas funciones. Cada vez que se decía que los discípulos estaban remendando las redes, estaban haciendo catartizo, porque yo no puedo llegar a la producción y la multiplicación de los peces si tengo una red rota. Y quiero profetizarlo sobre tu vida, que es tiempo de catartizo para poder entrar en una cosecha. La pregunta es, ¿por qué no multiplicamos? Porque quizás tenemos las redes rotas. Necesito catartizo. ¿Y qué es un catartizo? Necesito ser equipado, enviado, entrenado apostólicamente en una dimensión completa. Porque si la iglesia no tiene esta dimensión, es incompleta. Y no basta con decir, soy apostólico. Como en mi país, llegaban muchos apóstoles. Yo los escuché muchas veces diciendo, quiero llamar a los pastores a que dejen de ser pastores y se hagan apóstoles. No funciona de esa manera. Si un apóstol no es apóstol y se puso apóstol porque alguien le dijo que era mejor ser apóstol, no es apóstol porque él dijo que era apóstol. Y si un pastor dice que es apóstol y no es apóstol, aunque se llame apóstol, él seguirá siendo pastor. Y si alguien no es pastor y se llamó pastor, no será pastor, aunque le digan pastor y quizás sea un mujer. No importa. Lo importante es, soy lo que Dios me llamó a ser. Soy profeta, soy apóstol, soy maestro, soy evangelista. Lo que importa es, puedo sostener el llamado de acuerdo a la identidad. Eso es lo más importante. Entonces el apóstol, imagínense un hombre o una mujer
con una visión apostólica dentro de la casa, que no es apóstol. Por eso necesitamos iglesias apostólicas para tener familias apostólicas. Yo no puedo tener una familia apostólica en una iglesia pastoral, porque la iglesia pastoral se reproduce de acuerdo a su naturaleza. Entonces, ¿qué hace un pastor? Está creando y criando un rebaño de ovejas para que se reproduzcan en ovejas. Entonces tenemos familias con mentalidad de oveja que siempre tienen que correr al pastor. No hay equipamiento, no hay entrenamiento, no hay desarrollo, no hay capacidad, no hay identidad superior a la de una oveja. No hay llamamiento profético superior al llamamiento profético de una oveja, porque el modelo pastoral somete a los ministerios y obliga a que todos se sometan al pastor. Gran error de diseño. Si un pastor es el que administra una iglesia, todos los ministerios tendrán una dimensión pastoral. Entonces tendremos apóstoles reprimidos y encerrados en una dimensión pastoral, pero son apóstoles. Entonces no pensarán más allá de lo que una oveja es y hace y piensa. El profeta estará encerrado en una dimensión pastoral siendo un profeta. Son diferentes dimensiones y cada uno necesita expresar la verdad de lo que es, porque cada uno es distinto. Cada uno expresa un nivel de perfección y no hay un ministerio solo que pueda perfeccionar. Necesitamos los cinco. Y entonces los que enseñan el cesacionismo dice que ya no hay apóstoles, dice que ya no hay profetas. Entonces por eso tenemos una iglesia que no es perfecta, porque seguimos operando en pastores, maestros y evangelistas. Porque nos conviene, porque es más fácil no tener profetas y apóstoles. Entonces, pero seguimos con una iglesia imperfecta. Usted puede leerlo en el libro de Efesios, capítulo 4, del 1 hasta que termine el capítulo 4, que no recuerdo si es el 28 o 30. Entonces, el apóstol establece un fundamento. El profeta es otro don de fundamento. No únicamente cuando se dice, yo lo he escuchado mucho, no, el apóstol no tiene revelación, necesita el profeta para tener revelación. No. No es cierto. Un apóstol que no tiene revelación, cualquiera se lo dobla, cualquiera lo engaña. Cualquier profeta que venga le dice, mira, dice el Señor, no. El apóstol es un hombre de revelación, el apóstol es un hombre de entendimiento, pero no tiene la estructura completa. Entonces, por eso dice, establecido sobre el fundamento de apóstoles y profetas, para crear un equipo, para no crear el mega hombre, porque yo he escuchado de que se enseñaba de esta manera, la mano de Dios, este es el apóstol, y como el apóstol puede moverse en todos, él tiene los 5 dones. El apóstol, decían, es profeta, el apóstol es evangelista, el apóstol es pastor, el apóstol es maestro, él es todo. Yo siempre he enseñado lo opuesto. El apóstol no puede ser todo, porque si fuera todo, ¿para qué ocupamos los otros 4? El apóstol no puede ser todo. No es todo, el apóstol es una parte importante, unción de gobierno, una capacidad para establecer diseño, para establecer orden, para establecer fundamento, al igual que el profeta. La diferencia es que el profeta tiene una capacidad de la administración de lo profético para activar la iglesia a una dimensión profética mayor. O sea, cuando tenemos apóstoles sin profetas, la iglesia no puede construir estructuras proféticas sanas. Y entonces cuando no tenemos profetas dentro de la casa creando estructuras proféticas, es donde nos enamoramos de la emoción y de lo cosmético esotérico, y viene cualquier profeta a adivinarnos un número de teléfono y nos caemos al suelo de lo impactado que hay. Y entonces creamos admiración profética en lugar de honra profética, y admiramos un don, admiramos que nos adivinen algo, y creamos una dinámica de admiración porque tenemos una dependencia de la dopamina, y entonces nos encanta la emoción porque no tenemos profetas verdaderos que construyan una plataforma profética. ¿Para qué? Cuando tenemos una plataforma profética dentro de la iglesia, tendremos familias proféticas en una estructura apostólica. Y entonces luego tenemos el evangelista, que es el que expande y alcanza al no convertido.
Y luego tenemos el pastor, que tiene la funcionalidad de cuidar y sostener el rebaño. Entonces necesitamos la unción pastoral. Pero la unción pastoral no es quien administra la iglesia. Él la cuida, la sostiene, la protege. Y luego tenemos la unción del maestro. Imagínese esto dentro de una familia apostólica. Aquí no vamos a pelear por títulos, ni decir, no, la mujer es mujer y entonces como se estila. Si la mujer, si el pastor es apóstol, la esposa es profeta. O sea, ese es el estilo religioso, eclesiástico que nos han vendido. Todo apóstol que tiene una esposa, su esposa es profeta. ¿Se han fijado en eso? ¿Y qué tal si la mujer no es profeta? Así es. Así es. ¿Y qué pasa si la mujer fuera a la apóstol y entonces el hombre qué sería? O sea, necesitamos salirnos de esa mentalidad. Entonces, y traer un modelo y un diseño apostólico a la familia, donde la familia entera es apostólica, trae diseño, trae lo profético, tiene una capacidad de evangelismo, porque si no tenemos el evangelismo en la casa, nuestros hijos van a ser evangelizados por cualquier voz. En vez de nosotros ser evangelistas de los amigos de nuestros hijos, los amigos de nuestros hijos van a ser la voz que van a seducir para romper los límites. Hablaba con mi esposa estos días y le decía cómo la sociedad ha violentado los límites y cada día es más tolerable lo que era intolerable hace 30 años. Porque hay una voz el evangelismo del enemigo funciona más rápido que el evangelismo de la familia. Entonces necesitamos esa voz de evangelista. Cuando usted instruye a su hijo en su camino, cuando es una flecha, yo quiero que vea esto apostólicamente para su casa, cómo construir su casa, cómo ser el pastor de su casa, cómo cuidar, cómo sostener, cómo crear pacto, cómo enseñar a sus hijos. Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino, no dice llévalo a la iglesia para que lo instruyan en la iglesia. Y como la iglesia muchas veces no sabe qué hacer con los niños, ¿qué es lo que hacemos? Les ponemos historietas bíblicas. Y no deberíamos tener escuelas proféticas para niños, deberíamos enseñarle a los niños sueños y visiones, deberíamos enseñarle a los niños de identidad, deberíamos enseñarle a los niños límites, capacidades y seguimos enseñándole que una ballena se tragó a Jonás porque Jonás no le hizo caso. ¿Cómo se llamaba la ballena que se tragó a Jonás? ¿Alguien sabe cómo se llamaba esa ballena? Dragona. Dragona, se llamaba Plum. El canto lo dice. Y Plum. Jonás no le hizo caso a la ballena. Y vino un pez más grande y Plum se lo tragó. Entonces, tenemos que salir de las historietas bíblicas y entrar en la realidad de la palabra. Entonces, nada más es una pequeña introducción que quería hablar acerca de entender lo apostólico. ¿Por qué? Porque lo apostólico nos va a traer la medida correcta. Porque recuerde, si los 5 ministerios traen la perfección, y es para la perfección, la unción apostólica, una unción de gobierno, la unción profética, una unción de capacidades proféticas, el evangelista, la capacidad de anunciar, el pastor el que cuida y el maestro es el que enseña, entonces podemos traer una medida no religiosa dentro de la familia para traer perfección. Entonces la familia puede tener madurez porque tenemos una medida, porque la medida apostólica es Cristo, la plenitud de Cristo como medida, y eso nos va a permitir recibir las gracias que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de nosotros tenemos claridad en todas las gracias que Dios nos ha dado? Eso nos permite crear estructuras en la familia, estructuras en la iglesia sanas, donde podemos movernos en libertad, en creatividad. Y entonces, cuando tenemos modelos apostólicos sanos, podemos tener un modelo sano en la familia y en la iglesia. Pues por eso necesitamos poder movernos de esta manera. Yo quiero orar un momento y orar
que si usted es pastor, si usted es líder en una iglesia, si usted es familia, necesitamos salir del contexto apostólico exclusivo de un hombre, exclusivo de una mujer, exclusivo de una congregación. Necesitamos ser apostólicos en el hogar, ser apostólicos en el trabajo. Necesitamos entender esta dimensión, no es exclusiva. Esta función apostólica le pertenece a la iglesia. Amén. Entonces, voy a avanzar porque ya hemos hablado acerca de las funciones apostólicas. Déjeme entrar al individuo. ¿Qué pasa con el individuo? Porque quiero que veamos tres espejos: el individuo, la familia y la iglesia, tomando en consideración todo lo que hemos hablado de la familia como ente apostólico. Y yo oro en el nombre de Jesús que escamas caen de nuestros ojos para poder entender y discernir que Génesis capítulo 1, 2 y 3 nos conecta enteramente con Efesios capítulo 4, que es el modelo del catartizo, el modelo de la perfección. He estado escribiendo mucho durante estos días y justo terminé un nuevo material que se llama Cuando la semilla no muere, que es un diagrama profético corto que voy a estar comenzando a dar en la iglesia que comenzamos en línea los días lunes. Entonces, déjenme hablar un poquito del individuo, porque nadie llega de cero. Todos traemos equipajes que venimos cargando desde nuestra historia. Por eso el Salmo 139 dice: la mano de Dios me libra del daño del pasado. Y quiero hablar en esta hora que todo lo que hemos estado cargando tiene que ser confrontado. Todo lo que hemos cargado tiene que ser limpiado. Lo que ha estado tomando dominio y gobierno en nuestras vidas tiene que ser redimido en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que nos impide poder dar fruto en la plenitud de lo que Dios ha hablado. Entonces, el individuo llega con una medida. Esa medida revela cómo fuimos amados. Recuerde, la medida del amor, yo le llamo el amor integral. Está fundamentado en tres piezas. El amor completo, perfecto. Uno, que es el amor que abraza, el amor emocional, el amor que toca, el amor que envuelve, el amor que protege, el amor que está presente. Número dos, la aceptación. Y número tres, la aprobación. Y de este amor podemos tener gente que amó mucho en una dimensión, porque papá estaba presente, papá abrazaba, papá amaba, pero papá tenía una marca de rechazo y papá lo único que podía hacer era rechazar al hijo. Entonces era una dualidad, abrazaba mucho pero rechazaba. Entonces la manera en la que yo como ser humano fui amado, yo voy a amar a los demás. Y eso va a generar diferentes marcas y diferentes estructuras. Si le interesa saber un poco de esto, estoy terminando un libro que se llama El amor integral también, con las diferentes combinaciones. Entonces, el ser humano trae una medida y en esencia el ser humano es como lo amaron. ¿Usted tuvo abrazo o no tuvo abrazo? ¿Tuvo aceptación? Y la tercera es, ¿fue aprobado en sus decisiones o siempre fue criticado, señalado y siempre fueron duros? Lo que estás haciendo no sirve. Hace poco hablaba con una persona y me decía, mi papá quería que yo hiciera esto, pero yo me dediqué a la música y siempre me dijo, vas a fracasar, vas a fracasar. Y eso es lo que estoy experimentando toda mi vida. He peleado con la desaprobación constante. Entonces, el hombre trae una medida y es la medida del amor. Dios es amor. Y entonces cuando la familia no entiende la dimensión del amor integral, amor que abraza, que acepta, to embrace, que toca, que acepta y que aprueba, el ser humano revela una serie de expresiones contrarias, marcadas por el rechazo, marcadas por el dolor y marcadas por la desaprobación. Y esto genera una serie de conductas. Y cuando venimos a las relaciones, lo único que podemos hacer
es traer una medida de cómo me amaron. Entonces usted puede preguntarse, ahora entiendo por qué mi esposo es así. ¿Por qué mi esposa es así? Entonces comenzamos a entender, porque traemos una referencia interna de cómo lo amamos, de cómo nos amaron. Entonces la capacidad que yo traigo revela el cómo yo voy a amar. O sea, mi medida está marcada por dolor, mi capacidad va a reflejar. Y yo voy a amar como me amaron. Ahí se empieza a reproducir las conductas de lo que recibí es lo que voy a dar. En mi experiencia lo viví y el Señor me habló. Te estás convirtiendo en todo lo que dijiste que no serías. Porque mi capacidad estaba mermada, mi capacidad de amor estaba limitada. Entonces, cuando yo tengo una marca de rechazo, voy a amar de manera incapacitante, porque voy a amar desde el rechazo. Y no es que no ame, es que no puedo expresarlo en aceptación. Lo voy a hacer desde el rechazo. Y eso crea una estructura interna de autoprotección, de esconderme, como le pasó a Adán y Eva. Entonces, ¿qué pasa? El individuo reproduce ese modelo. Yo quiero que lo vea de esa manera. El individuo reproduce un modelo porque tiene una estructura de miedo, de temor, donde se esconde, porque tiene una capacidad inhabilitante, porque tiene una medida marcada por el dolor. Entonces, así venimos. Entonces, veamos algunas características. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el niño fue obligado a tomar responsabilidad y tener cosas de adulto? Yo he escuchado mucho experiencias de hombres y mujeres que decían, me tocó trabajar a temprana edad para sostener a mi familia. Te robaron la niñez. Y eso carga de emociones, de una madurez ficticia y que convierte al ser humano en funcional, pero con una incapacidad de una relación real, porque le robaron de su niñez. Entonces, esa es una expresión de una medida que crea una estructura y que reproduce un modelo. Otra, tenemos el niño que fue rechazado y entonces crea una alerta permanente. Todo le incomoda, todo es personal, todo es para él. Entonces vive en un estado de alerta permanente. O sea, necesitamos aprender a discernir cuál fue mi situación como niño. Vivía en una alerta permanente porque fui rechazado, fui desaprobado, todo era malo, todo era... y entonces aprendo a vivir en una hiperreactividad. Llego a la iglesia y entonces, aunque nadie me mire mal, yo siento que me vieron mal, me siento temeroso, me siento inseguro, me siento que si no subieron una foto, ya me siento incómodo, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo necesito nombrarlo, porque solamente lo que puedo reconocer lo puedo trabajar, y solamente puedo trabajar lo que trabajo se va a reproducir. Entonces, si no trabajo, algo se establece dentro de mi vida como una conducta permanente y lo voy a ver en mis hijos. Entonces, fuiste adulto antes de tiempo, necesitamos sanar esa área de la niñez que te robaron. Recibiste desaprobación y rechazo permanente, hay una alerta permanente. Todo lo personalizas. Pobrecito yo, nadie me quiere, nadie me abraza, nadie, porque vivimos una hiperreacción. Luego tenemos identidades que se van formando. La identidad del rendimiento. Necesito demostrar porque necesito producir. Necesito demostrarle a la gente que me rechazó. Entonces el amor solo llega cuando se produce una acción. Entonces si yo no hago, si yo no sirvo, o sea, si yo no me convierto en la alfombra de los demás, que vean cómo hago, cómo sufro por ellos, cómo tengo que trabajar para dar, porque tengo una identidad de rendimiento. Otra identidad es la identidad de supervivencia. O sea, parezco sólido y firme, pero por dentro estoy quebrado, estoy solo. Tengo una identidad prestada. Estoy con Pedro, hablo como Pedro. Estoy con Juan, hablo como Juan.
voy donde Ricardo, me siento Ricardo, o sea, y no tengo una claridad en quién soy. O sea, son cosas que se van marcando. ¿Desde dónde? Desde una identidad quebrada. Y como no tuvimos familias sanas que sanaran la identidad quebrada, esto se estableció. Y entonces veamos otras tres. El que nunca aprendió a recibir y el que tiene vergüenza por identidad. O sea, todo. Estas 5 diferentes características, pueden haber más. O sea, necesitamos confrontarlas. Tengo una vergüenza interna marcada por la desaprobación. No puedo recibir. Hoy hablaba con alguien y me decía, el doctor no me quiso cobrar y me dio pena. Yo le supliqué que me cobrara. Yo le decía, quisiera encontrarme de esa gente que no me cobra. De hecho, el Señor nos ha dado tanta gracia que durante un año hemos estado visitando una doctora pediatra especialista en neumología, y sin conocerme desde el día 1 me dijo, no le cobro. Y hemos seguido yendo y me dice, no le cobro, no le cobro, no le cobro. Y yo cada vez que salgo, Señor, aleluya, bendice a esta mujer y síguela bendiciendo, porque ella me está bendiciendo a mí. Un año sin pagar. O sea, yo creo que ya van más de 10,000, 12,000, 15,000 pesos en consultas que no me las ha cobrado. Y mi responsabilidad, Señor, bendícela. Agarré todos mis libros y se los llevé, se los regalo. Porque he aprendido a recibir. He aprendido que la vergüenza no me va a dominar. Mis errores del pasado no me van a determinar. ¿Qué marca de identidad tienes? Necesito sanarla. Y entonces, imagínense, venimos con una identidad fracturada, venimos con una identidad quebrada, y entonces llegamos a la familia y vamos a unirnos como familia con otra persona que también tiene una historia y viene con una identidad quebrada, con una medida quebrada. Y entonces la suma de 2 medidas, la medida de A, el hombre, más la medida de B, la mujer, o viceversa, la medida de A, la mujer, y la medida de B, el hombre, se van a juntar y van a crear una medida nueva dentro del hogar, que es la suma de 2 identidades quebradas para formar una identidad familiar. Y eso es lo que se va a reproducir en los hijos. Porque ya no son 2, dice la Biblia, ya son 1. Entonces ya no es A y B, B y A, ahora es una unidad nueva con una medida nueva. Imagínense, A quebrado, B quebrado, forman C quebrado y tenemos hijos quebrados. Y el modelo se va reproduciendo. Entonces, ¿qué es la medida en la familia? Es el sistema invisible que regula cuánto, cómo y cómo entra el amor y se expresa. Entonces, si A quebrado, B quebrado, el amor entra quebrado, se limita quebrado y se reproduce el amor quebrado. No hay integralidad. Yo no sé cuántos aquí necesitan una familia integral, que entiende el amor, que entiende la aceptación, que entiende la aprobación. Entonces, A más B igual a C. A quebrado, B quebrado, resultado, medida quebrada familiar. Y eso se extiende a la familia, porque la iglesia, de la familia se extiende a la iglesia, porque la familia siempre fue primero, no fue la iglesia. La iglesia no fue primero, fue la familia. Y eso lo vemos en el libro de Génesis. Dios llamó a un hombre, Abraham, un hombre. Abraham estableció una medida ¿en dónde? En Isaac. Isaac en Jacob y las 12 tribus. Ya hablo como árabe. Bueno, como yucateco. Entonces, siempre comenzó con la familia. De la familia a una tribu, que es una iglesia, y de las tribus a una nación. Por eso el modelo que Jesús habla, una casa dividida no prevalece, una ciudad dividida no prevalece, una nación dividida no prevalece, porque la ciudad en la que estás debería ser la tribu que gobierna tu territorio. Entonces la medida familiar se quebró, y entonces como A más B igual a C quebrado, la capacidad de demostrar el amor está quebrada. Y entonces, lejos de amar, aceptar y aprobar, abrazamos mucho y rechazamos mucho. Abrazamos mucho, pero desaprobamos todo. ¿Por qué? Porque como A más B están quebrados, tenemos expectativas
que nuestros hijos tienen que ser mejores que nosotros y les imponemos. No, yo quise ser, qué sé yo, soldado. Mi hijo tiene que ser soldado y le meto que tiene que ser eso. No, mi papá era abogado, tiene que ser abogado y le voy metiendo lo que tiene que ser. No, yo soy doctor, él tiene que ser doctor porque ahí se hace dinero. Entonces, mi capacidad está limitada por mi propia herida. Entonces, traemos a la familia una capacidad de demostrar amor incompleta. Y cuando la capacidad y la medida de A más B está quebrada, C está quebrada, la medida de C es la suma de A más B quebrada, la estructura perdió los límites. Y entonces tenemos familias sin límites. O todo es bueno y nada es malo, o no tengo barreras en qué es bueno y qué es malo. Y entonces, porque si les pongo límites muy cerrados, religiosos, los castigo. Y si les pongo límites de mucha libertad, los pierdo. Por A y por B los pierdo. Por mucho libertinaje o por demasiada opresión. Yo necesito entender los límites sanos. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo poner un límite sano si A es enfermo, si B es enfermo, la medida de C está incompleta, la capacidad de C está incompleta, la estructura de C está incompleta? No entendemos límites. Y como no entendemos límites, empezamos a darle responsabilidades antes de tiempo, demandas antes de tiempo, creamos expectativas en ellos antes de tiempo. Le empezamos a aplaudir cosas que no tenemos que aplaudirle. Tenemos que aprovechar y entender cómo sano mi medida, cómo sano la medida de mi familia, cómo creo una capacidad integral en la familia para traer una estructura sana en la familia. ¿Para qué? Para que el modelo se deje de repetir. Entonces, A viene de un modelo que está repitiendo. B viene de un modelo que está repitiendo. Se unen. Ahora C está creando un propio modelo. Así funciona la iniquidad y se va reproduciendo. Entonces ahora C tiene su propia capacidad en incapacidad, tiene su propia estructura sin límites y tiene un modelo que se reproduce. Entonces ahora habían 4 hijos, se van y no se van vacíos, se van con la medida que C, es decir, A más B le dio, y entonces ahora van 4 hijos cargando la maleta de lo que es el modelo que, lejos de ser sano en el diseño de Dios, se corrompió. Yo en el nombre de Jesús que hay entendimiento en esta noche, porque tenemos que sanar la familia. Espérenme, y eso se extiende a la iglesia, porque los pastores y líderes que tenemos salieron de una familia, o sea, no cayeron del cielo, salieron de una familia, y si A y B crearon C y C salió del modelo torcido, pero conoció al Señor, pero resistió el proceso de sanidad, ¿cómo llega a ser el líder de la iglesia? En un modelo torcido. Y entonces ahora se hace más grande, porque de la familia llega a la iglesia. Y lo mismo que vemos en la familia se reproduce en la iglesia. Lo único que se magnifica porque ya es un líder de familias. Y entonces ya ahora es el modelo de C torcido reproducido en el modelo D de la iglesia. Y entonces entramos en modelos incompletos en la iglesia, modelos que no entienden lo apostólico, sino que lo abusan, modelos que no entienden lo profético, sino que les gusta adivinar y adivinar. Ahora andan con teléfono. A ver, tu teléfono, el número es el 85674, llama y les marca. ¡Wow! Mentalismo. ¿En qué construye proféticamente que alguien te dé tu número de teléfono? O alguien te dé tu número de identidad, o alguien te diga algo, esto, ¡wow! Y entonces lo que creamos es admiración. Yo escuché un profeta, no voy a decir nombres ni nada, un profeta que estaba reclamando ser admirado. Y decía, necesitamos la admiración. Y decía, no necesito la admiración. Necesito entender el principio de honra. Necesito entender el principio de la paternidad.
necesito entender, porque yo puedo admirar un jugador de fútbol, yo puedo admirar lo incorrecto, porque la admiración es emocional, la honra es espiritual. Y entonces la gente le decía, papito, te admiro. No, a mí no me admire. Reconozca a Cristo en mí y camine conmigo. Punto. Entonces, este modelo, A más B viajaron acompañados. Se creó C. C viajó lleno de la maleta de A más B igual a C. Viajó con toda la maleta. Y entonces a veces decimos, no, es que el hijo de A más B se parece a B, pero actúa como A. Porque está marcado. Quiero orar en esta noche. Necesitamos traer sanidad. Y entonces, increíblemente, hablamos de guerra espiritual, hablamos de cosas tan profundas. Y déjeme decirle algo. No podemos crear guerra espiritual si no sanamos la familia primero. Porque el frente de la batalla, quien lo lleva es la familia, que se para en un territorio cuando entiende lo apostólico y cada casa se convierte en un faro. Entonces, así conquistamos territorialmente. Pero nos gusta ir a los aviones, tirar aceite, grano, maíz, frijoles, agua, y decimos que hicimos guerra espiritual, estratégica en los cielos, pero la familia sigue quebrada. Y entonces echamos fuera los demonios del territorio, pero regresan 7 peores. 7 peores regresan. Porque la familia no está lista para sostenerlo, porque tenemos familias incompletas. Estoy trabajando en ese material llamado el amor integral. Está casi listo. Bueno, tengo tanto que he estado escribiendo en estos días. Por eso comenzamos la iglesia en línea, considérela, son 6 meses, lunes a lunes, considérelo. Bien, ¿alguna pregunta? Voy a dejar de presentar porque ya faltan 10 para las 9. ¿Hay alguna pregunta? Voy a seguir este tema tal vez la próxima jueves. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si no, para que oremos. Apóstol, ¿la iglesia en línea va a ser cada lunes o de lunes a lunes? La idea es, yo voy a estar todos los lunes, de 8 a 1 hora, o 45 minutos, tiempo para orar, un tiempo para compartir una palabra específica en las líneas que Dios me ha estado dando, el profético sano, el amor integral. Bueno, pudiera enseñarles tantas cosas que he escrito, 7, 8 libros en todo un año que he estado escribiendo. Pregunta David Reyes, apóstol, ¿la esposa de un pastor siempre es pastora? No, David. La esposa del pastor, primeramente, es la esposa del pastor. Y si Dios la llamó a profeta, es profeta. Si Dios la llamó a pastor, es pastora. Y si Dios no la llamó a nada, pues es la esposa del pastor. Apóstol, ¿cómo está, apóstol? Se lo pregunto porque es muy común escuchar eso y a la esposa del pastor le dicen, claro, con respeto, no quiero, digamos, hacer un comentario tal vez que no es mi intención, pero tengo la duda honestamente y siempre... No, David, muy bien la pregunta. Déjeme decirle algo. Yo le he preguntado a algunas señoras que son pastoras, porque sí, es la esposa del pastor, y yo le he preguntado, ¿y usted tiene llamado? Pues la verdad no, pero como mi esposo es el pastor, pues ¿qué me queda? Claro, porque, claro, yo veo que le dicen, no, la pastora tal, pero tengo entendido que una cosa es que sean una sola carne y otra cosa es el llamado. Porque a lo mejor, como habló usted, el que tiene el llamado es el pastor, no la señora. Claro. Entonces, es muy interesante eso, o sea, que te den la autoridad de un pastor o de pastor. O sea, es hasta delicado, no lo sé. Pero completamente. Creo que es bastante, es muy común en la iglesia evangélica. Imagínese, David, ¿qué pasaría si fuera al revés? Que el llamado lo tiene la señora y no el esposo. Pero por ser hombre, tiene que ser él. Exacto. Yo conozco casos que el llamado pastoral está en la esposa, la que trabaja en la iglesia, la que predica, la que enseña, y él solamente llega a decirle, aquí el hombre soy yo. Claro. Imagínense. Él recoge los diezmos. Es mi caso. Yo soy la pastora. No, yo soy la pastora de la iglesia.
y mi esposo solo es mi esposo. Entonces, bueno, tiene el llamado más hermoso de ser mi marido, por supuesto. Pero yo soy quien pastorea en la iglesia y la verdad que fue un tanto complicado porque sí fuimos muy señalados, muy juzgados, de pronto rechazados por lo que estaba sucediendo, porque nos decían que ese no era el orden, pero yo estaba segura de lo que Dios había puesto sobre mí. Y bueno, gracias a Dios encontré a Gerardo, que nos ha mentoreado de una manera maravillosa y nos ha situado a cada uno en nuestro lugar. Y yo hablándolo un día con él, recuerdo que él me dijo, y bueno, Sergio es tu esposo. Y nada más. Entonces, estamos ahora sí que haciendo lo que cada uno fuimos llamados a hacer y vemos cosas extraordinarias y hemos descansado porque antes era una carga y hoy descansamos. Sergio es tu esposo, es tu amigo, tu confidente, quien te apoya, quien está a tu lado y aparte de todo es guapo. Lo mismo sucede, apóstol, lo mismo sucede y es más grave cuando es apóstol la esposa, porque es más tremendo el problema, ¿va? Cuando la esposa es la apóstol, cuando la esposa es la fundadora de la iglesia y el esposo no, ¿verdad? El esposo no tiene ese llamado a ser apóstol. Es más, todavía es más complicado que el sistema religioso lo entienda. Es complicado para los religiosos. Exacto. Pero para Dios no hay nada complicado. Sí. En realidad, el sistema de Dios debe ser un sistema de familia, no de puestos. Amén. Pero como el hombre piensa siempre en una pirámide, porque la intención del hombre siempre es crear pirámides o torres de Babel, entonces todo lo medimos desde qué puesto tengo. Por eso es que todos quieren ser apóstoles. Nadie quiere ser, nadie quiere ser evangelista. Pastor. No. Nadie quiere. O sea, porque tenemos una estructura babilónica, pero la palabra es claro, el más grande es el que sirve, o sea, el más grande no está arriba, está siempre abajo. Sirviendo. Y eso es algo que yo he tratado de practicar. ¿Cómo te sirvo? O sea, abrir la puerta permanentemente. ¿Quieres caminar? Yo camino contigo. Ahora, ¿no quieres caminar? Hubo una persona que yo la esperé 3 años llamándola, enseñándole, y un día dije yo, hasta aquí llegué, no le llamé más. A los 2 meses me llamó, ya no me amas, y le dije, la verdad le digo es la misma distancia de allá para acá que de aquí para allá. Por 3 años he trabajado y te he buscado y ya no más. Si te interesa, aquí estoy ahora. Porque también todos necesitamos aprender que hay límites, porque si no uno se convierte en el bombero de todos. Yo no puedo ser bombero, Dios no me llamó a bombero. Hay quienes tienen el ministerio de bombero y gloria a Dios por ellos, pero Dios me llamó a edificar gente que quiera caminar, gente que quiera salir de la naturaleza religiosa, de la naturaleza de estancamiento. ¿Es fácil? No es fácil, pero podemos hacerlo, crear un remanente. Tengo tantas cosas que Dios ha puesto en mi corazón. Una compañía profética que ya la tengo, pero todavía necesito ver 2 o 3 cosas más, en 2 o 3 personas más. Y mientras tanto, Nadir solo me espera. Bien, vamos a dejarlo por ahí. Si no hay preguntas, oramos. Una pregunta más. De estos 5 ministerios que estuvimos viendo, ¿tú pudieras decirnos si pueden operar los 5 en una misma persona y estar potencializados al mismo nivel? ¿O lo correcto sería solo uno? En mi experiencia y en mi conocimiento, nadie pudiera tener los 5 ministerios. Porque la única persona que los tuvo fue Jesús. Y luego dice que él tomó de su manto, prácticamente, él agarró el manto y lo dividió en 5. A uno, dice, hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Entonces, en mi experiencia y en mi conocimiento, yo puedo tener un don primario y 2 dones secundarios, en mi caso.
Yo no sé si a veces soy más maestro que apóstol, o más apóstol que profeta, o más profeta que maestro. Ahí me muevo en esos tres. Evangelismo, no tengo esa capacidad, y pastorear en el nivel como un pastor en una iglesia me costaría muchísimo. Entonces, en mi experiencia, hay quienes han enseñado que el apóstol es todo. En mi experiencia, no puede ser así. Porque si el apóstol es todo, ya no necesitamos los cuatro. Claro. ¿Y cómo pudiera yo distinguir cuál sería el principal? Porque, bueno, yo como fundadora de la iglesia que ahora mismo estoy pastoreando, también sé que soy profeta, pero también soy maestro. Entonces, el evangelismo también no se me da tanto, pero en los otros sí, como maestro, como pastor, como fundadora de la iglesia, como profeta, sé que eso está muy despierto en mí, pero ¿cómo puedo identificar cuál es el principal? Y una vez identificándolo, ¿para qué me sirve identificarlo? No sé si me di a entender. Claro. Primeramente, la mejor manera de identificarlo es creciendo en la identidad. O sea, quién es Nadir como mujer, como ministro. O sea, número uno. Y eso te permite desarrollar en mayor sanidad los dones que Dios te ha dado. Porque si yo quiero hacerlo al revés, quiero desarrollar los dones sin la identidad clara, entonces puede haber un prejuicio interno, silencioso, que diga, es mejor ser profeta que maestro. Pero cuando hay una sanidad clara, no hay distinción entre el profeta, maestro, soy lo que Dios me llamó a hacer. Te lo digo por mi experiencia. Cuando a mí me decían que tenía un don de enseñar, yo no quería enseñar porque mi perspectiva personal se resistía. Yo resistía a ser un maestro por mis propios prejuicios, por mi propio temor, por mi propio miedo, por mi propio rechazo. Hasta que fui sanado, yo puedo operar en los dones que Dios me ha dado, en la manera que Dios me ha dado, como Dios me ha dado, en el momento que Dios me ha dado. Entonces, cuando yo sé que tengo un don de magisterio, voy a trabajarlo. Yo siempre le digo a la gente, ¿quiere aprender a enseñar? Le enseño. Vamos a crear. Aprenda como lo hago yo. Cree PowerPoints. Sea puntual. Estudie, lea, edifíquese. Entonces, le gusta ese tipo de cosas. Hay una marca. Es un profeta y va a ser atraído a eso. Pero cuando hay un corazón sano, se desarrolla de una manera más eficiente que desde un corazón herido. El corazón herido siempre es engañoso y es perverso. Jeremías lo dice, engañoso y perverso es el corazón. Corazón sano es la clave para encontrar. Padre, oramos en esta noche. Padre, oramos que la fuerza de tu Espíritu Santo puede penetrar en cada casa en esta hora. Padre, y esa dimensión apostólica sobre cada familia para quebrar modelos distorsionados, estructuras equivocadas, capacidades donde se nos robó medidas equivocadas. Yo hablo en esta hora que es un tiempo de sanidad, un tiempo de restauración, un tiempo de libertad, un tiempo de vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Ibas a decir algo, Gilberto? No, bueno, usted lo comentó, de que yo siempre he creído de que hay un don primario, pero el Espíritu Santo no está limitado. Si te quiere usar como apóstol en algún momento, como evangelista, o lo que él quiera hacer, lo va a hacer, ¿no? Era claro. Eso nada más. Ahí entramos a la multidimensionalidad, que sin ser apóstol puedo ser apostólico, sin ser profeta puedo ser profético, pero eso es para otro momento. Si hay preguntas, saben, me puede escribir, espero en un rato o mañana tener el video. Gracias a todos, buenas noches.